Ahí viene la lógica del gobierno. Les voy a dar solamente este poquitito, pero en el fondo te están diciendo algo más. Ustedes gánense su platita como puedan. Ahí viene la corrupción implícita del Poder Judicial. Como no nos da el Estado, tenemos que generarnos nosotros nuestro propio morfe, nuestro propio, ¿no es cierto?, chairito. Y se convierten en corruptos. Y esto es brutal y hay que decirlo. Qué gusto, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos una vez más con ustedes en Acidez. Pero no sé si van a ver acidez cuando tienen por ver un partido del Mundial. El Mundial perjudica, pero al mismo tiempo llena el espíritu. Yo soy el hombre más feliz viendo fútbol, no te voy a negar. ¿Ah? ¿Tú ves? ¿Estás viendo algo? ¿Te has No. emocionado con algún partido? Hola Diego, ¿cómo estás? Claro que sí, es imposible no ser futbolero. Queridos amigos, muchísimas gracias por prestarnos atención. Sí, el fútbol es la pasión que hoy día nos llena. Y no solamente en el ámbito de espectáculos, sino también, obviamente, hay elementos, yo diría, que nos llaman la atención en el ámbito social, político, Sí, económico. sí. El fútbol no solamente es un fenómeno deportivo, se ha convertido en un fenómeno holístico que tiene varias aristas y que probablemente es utilizado para muchísimas otras cosas que ni siquiera creemos. Cortinas de humo, elementos de reivindicación nacionalista, proyectos políticos y sin hablar, obviamente, de los grandes capitales internacionales que mueven no solo el fútbol, sino también la economía global. A mí me parece impresionante y es un mundo, creo, fascinante. Y leyendo algún texto, porque soy medio fanático de leer estas cosas de fútbol, te das cuenta que hasta el 94 teníamos un mundial futbolístico. Ibas a ver fútbol. Del 94 en adelante, con Estados Unidos como sede del mundial en ese año, el mundial se convierte en un evento deportivo lucrativo, en un evento de espectáculo. Y el espectáculo en el capitalismo es central, es mostrar show y ganar plata con ese show. Es decir, ¿qué hay en torno al fútbol? Ese es el eje central de discusión. Y hay mucho más que simplemente la alegría de decir, llegando a tu casa, he ganado. Vos sabes, solamente déjame terminar esta anécdota leyendo el famoso El Gráfico. No sé si veías vos esta Claro, gran revista. gran revista argentina. Cuenta Obdulio Varela en el Mundial del Ujú. 50 que ganan en Brasil. Dice, lo llama Schiaffino, le dice, vamos a jugar fútbol. Le dice, vamos a jugar. Después, a los 3 días de llegar a Uruguay, a Montevideo, ¿no? Le dice, vamos, pero sí, así como ir al kilómetro 7, digamos, a jugar, ¿no? Con los paisanos, los amigotes, los obreros. Se van y se ponen los campeones del mundo, ¿no? Se van y se ponen sus poleras. Y cuando se dan cuenta, del otro lado, en el otro lado, en el otro equipo, estaba Guigia y estaban dos más. O sea, del otro equipo, los rivales, jugando igual su partidito. Ellos eran futbolistas. Ellos no eran negociantes, ni generadores de espectáculo, ni estaban pensando en el bolsillo cuánto les entra. Eran humildes futbolistas que jugaban fútbol y alegraban a toda la nación con el fútbol. Hoy el fútbol es espectáculo, es show, es plata. Bueno, pero hay que reconocer que la FIFA es una institución privada. Es privada. Es más, ¿no? La reglamentación de la FIFA te establece que los estados, la política, la legislación, no puede inmiscuirse O en sea, temas del fútbol. se frena. Es decir, no solamente que es una institución privada, ajena a la política, etcétera, sino que pareciese incluso algo supraestatal. Es Sí. decir, a mí no me toque. Ustedes pueden violar los derechos de un jugador de fútbol, pero es un tema que lo va a resolver la FIFA. Si ustedes lo llevan a su legislación, se van fuera. Fuera de acá. No tienen derecho a jugar el mundial, no tienen derecho a nada, van a estar castigados muchísimos años. ¿Por qué? Porque han llevado a la justicia de su país, a la justicia ordinaria, una controversia que solamente es parte de la FIFA. O sea, es una institución privada, obviamente tiene fines de lucro, tiene intereses económicos, nadie le puede decir nada porque hay cientos de otras instituciones que lo tienen en el mundo, pero por la pasión, por el gusto, este fenómeno deportivo cultural, la FIFA se ha convertido en una especie de supraestado. Fíjate tú que en la década de los 90, cuando tú mencionabas algo,
el Mundial del 94, Bolivia clasificó. Fuimos al Mundial el 94, ¿te acuerdas? Me acuerdo, estaba ahí. En ese momento, el consumo de la hoja de coca estaba penalizado Sí, señor. por las Naciones Unidas. No se podía consumir hoja de coca, ni siquiera en consumo tradicional, no solamente en el país, etc. Y por esa mala suerte de la vida, en un examen antidoping, el arquero del Brasil, no me acuerdo el nombre, si me equivoco me corrigen, creo que era Seti, el arquero del Brasil. Porque era Tafarel. Y el jugador, o puede haber sido Tafarel. Pero Seti era mejor y era suplente. Y el arquero, el arquero de Brasil y el defensor de Bolivia, Rimba, ¿te acuerdas de Manuel Rimba? Dieron positivo. Caramba. Por tirar su matecito. Claro. Oye, y al final, ¿no? Los gramos, los milímetros, la medición de laboratorio, obviamente te mostraba que no era un consumo masivo, ni era un consumo de la cocaína, ¿no? Tradicional. Era la coca. Claro, no era cocaína, ojo. No, la coca. Y los dos, de forma separada, declararon, hemos tomado mate de coca. Antes del partido, etcétera. Y eso ha dado positivo. Pese a la penalización que existía sobre el tema, la FIFA dijo, aquí no hay problema. Fíjate ese antecedente, ¿verdad? Para un proceso de despenalización luego de la hoja de coca, del consumo de la hoja de coca, que tuvo que venir muchos años después, ¿verdad? Por parte de las Naciones Unidas. Es decir, la FIFA te había sentado un precedente a nivel mundial increíble, ¿no? Sí. Y en varias temáticas tú vas a encontrar cosas que indudablemente te hacen ver que la FIFA puede ser más poderosa que Naciones Unidas en muchos aspectos. Es brutal lo que dices, ¿no? Y la FIFA no tiene capacidad de ser fiscalizada por ningún actor. Ningún. Es un poquito, para ponerlo en nuestros términos, como la OMS y su autonomía, digamos. Excepto los gringos en el escándalo Blatter. Ah, bueno, no, claro. Ahí sí los gringos, evidentemente, hay que reconocer. Por la inmensa corrupción. Claro, la inmensa corrupción. Ahí los gringos le metieron mano. A mí, bueno, alguien tenía que parárseles al frente, ¿verdad? Es decir, FIFA, váyanse al cuerno. Además que a nosotros no nos gusta el fútbol, compañeros. No es nuestro deporte mayor. Así que desmontaron la corrupción de Blatter y dieron paso a las reformas. Hoy día Fantino está ahí, ¿verdad? Es el hombre fuerte de la FIFA. Pero obviamente yo creo que esos tentáculos económicos y esa extrema corrupción que dejó el régimen de Blatter, así le vamos a llamar, porque estuvo el señor creo que 30, 40 años al mando de la FIFA. No, solo es Haberger estaba, Avalanche, el gran brasileño. João Avalanche, ¿verdad? Claro. Pero bueno, porque Blatter fue la continuación del régimen de Avalanche, pero claro. ¿no? Entonces, obviamente, ese esquema ya estalló de corrupción y ahí sí le metieron la mano. Pero hoy día, la FIFA nuevamente se ha vuelto a cuidar las espaldas. Fíjate tú que alguien me dijo que la CONMEBOL, cuya sede es en Paraguay, parece un estado aparte, ¿no? Ahí puedes hacer lo que quieras, es decir, ni siquiera el Estado paraguayo tiene tuición sobre dónde está la sede de CONMEBOL. Es decir, la FIFA definitivamente Pero yo creo que es peor que eso que estás diciendo. Fíjate vos cómo funciona la FIFA en ese sentido que estás mencionando. Si uno ve las estadísticas sobre los mundiales, el único mundial que ha tenido rédito económico es el 2006 con Alemania a la cabeza. Y por una razón simple, porque ya tenía estadios. No tenía que construir y gastar millones de dólares como Brasil, por ejemplo, el 2014, fabricando ¡Qatar! Nuevos estadios. Voy a llegar a eso. Nuevos estadios. Perdón, Qatar en estadios, es lo que te decía. Ah, no, claro. Qatar tiene que inventarse y hacer estadios, además, en 2, 3 años te los hace. Y te cuento una cosa, cierro, con eso te doy paso a Barret. Los ha vuelto a deshacer. No, claro. ¿Por qué no les hace ruido? ¿Verdad? Desechables. Eran desmontables. Eran desmontables. Han hecho por primera vez un país ha hecho estadios desmontables. Exactamente. De 45,000 personas y ahora funcionan con 15,000, 12,000, 20,000 máximo. O no funciona. Hay uno que directamente ha desaparecido. Yo pensé que funcionaban todos. No. Pero bueno, en todo caso, volviendo a lo que estaba diciendo. ¿Qué pasa? Alemania tiene rédito económico. Ganan una platita.
La FIFA, por ejemplo, este último mundial va a ganar 11.000 millones de dólares. Sí, es una cifra descomunal para una organización, ¿no? Pero y te das cuenta, es decir, tiene su propia avioneta el señor Infantino y está entre, ¿no? Está entre Virginia, pasa a Miami y se va directamente a Washington. Nueva Está en el León, mismo día. México, Monterrey. En el mismo día está en 3, 4 lugares diferentes el tipo. O sea, parece que está. Tú dices, ¿es el Infantino o es una pintura? No, creo que lo han colado al cuate ahí. No, es él. Es el Infantino. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general el mundial te genera enormes pérdidas de dinero, enormes gastos suntuarios, con otros ejes centrales. Si tú ves, por ejemplo, el fenómeno de Brasil, el 2014, Claro. el señor a cargo, ¿qué es lo que dijo? Todavía estaba Belancha, ¿no es cierto? No, el 14 no. Ya estaba muerto, ¿no? Ya estaba muerto. No recuerdo quién estaba ahí. Bueno, no Pero sé. era muy cercano a la organización. Obviamente fue organizado por Lula. Pero Ese fíjate fue un lo que producto dicen de los, Lula, ¿no? Sí, pero fíjate lo que dicen los artículos. Que todos los estadios estaban lejos de las favelas. Había que alejarse de los pobres. Había que mostrar una imagen de bonanza económica, de espectáculo, de show, para que vengan todos y disfruten del carnaval brasilero, de las playas, ¿no es cierto?, de Ipanema, y estén ahí en el centro del folclore futbolístico, sin contaminarse, entre comillas, con los barrios pobres. Es decir, esto era básicamente para ciertas élites. ¿Por qué? Si Brasil perdía, ya perdió un montón el 2014 y el 2016 haciendo Olimpiadas, perdía económicamente, deciden hacer esto, porque hay gente que gana. Hay gente que gana con la construcción de los estadios. Hay gente que gana desalojando a cierta gente, le compran en 2 lucas su terreno y hacen ahí el estadio, ¿no es cierto? Bueno, será 100 personas, digamos, ¿no? Es decir, valorizan lo que es la propiedad privada de los terrenos. ¿En qué más se gana? Todo lo que es festivo. Tú sabes que tienen contratos fijos especiales. No puede venir cualquier persona y decir hamburguesas Diego Ayo, digamos. Te sacan eso, ¿por qué? Porque hay un contrato con McDonald's fijo y no puede nadie más mostrar sus títulos Claro, la publicidad, hermano, la publicitarios publicidad, claro. propios. Entonces, es un modelo perfecto de manejo del dinero Y que se amplía. que se va amplificando. Exacto. Nunca ha habido No sé qué tanto. vamos a hacer acá cuando nos llegue el minuto de hidratación, ¿verdad? Porque aquí vamos a necesitar el momento para calentarnos. Yo creo que ahí traerán las Pero tú brazaderas. sabes que eso del minuto de Pero hidratación por supuesto. es igual un invento alucinante. Tú sabes que la discusión era cómo generamos más Como el mercado en el básquetbol, estadio. ¿verdad? Claro, era eso. Son solamente 2 tiempos. Se juega 45 el primer tiempo, 45 el segundo. No nos sirve para vender, dice eso. Claro. Necesitamos generar otro tipo de espectáculo, que sean 3 tiempos deportivos. 3. Por supuesto, no aceptaron los de la FIFA. Dijeron, no se puede. Pero nos inventaremos alguito. Es infantil. Y van para las 4. Claro. Por si te das cuenta, hay 4 cortes en el partido. Exactamente. Definitivamente. Tienes el minuto de hidratación a la mitad del primer tiempo y tienes Sí. el minuto de hidratación a la mitad del segundo tiempo. Por lo tanto, tienes ahí espacios publicitarios que indudablemente son importantes. Ahora, imagínate con los partidos que se alargan. ¿No? No, por supuesto. Tienes ahí un montón de cosas. Pero bueno, es un tema publicitario, es un tema privado. La FIFA, obviamente, más allá de jugar con los sentimientos de el deporte, de la nacionalidad, muchas veces hace un negocio privado y es de privados, que indudablemente tiene o puede tener tentáculos que van con temas estatales, públicos, de corrupción, etcétera. Es un tema básico. Pero el fútbol, hay que reconocer, Diego, también ha sido un elemento muy importante para frenar, para tapar, para hacer cortina de humo de acontecimientos políticos, sociales y hasta de guerras. No, claro. ¿Verdad? El Mundial de Argentina, por ejemplo. Fíjate ¿no? esa duda, ¿no? Esa duda que todavía queda sobre el Mundial del 78. Una selección argentina maravillosa. Lo tenías a Kempes. Maravillosa. Lo tenías al Patito Fillola en el arco. A Tarantini. A Tarantini, ¿verdad? Ardiles. Ardiles. Una selección Galván. increíble. Era una belleza. ¿no? Increíble. El La último que ha selección. muerto, ¿cómo se llama? No es La Rosa, el de bigotes, te ubicas, ¿no? Que ha muerto recién, el año pasado. No me acuerdo Se exactamente. me ha ido. Sí. Pero todos recordamos a Mario Alberto Kempes, Pero claro. ¿verdad? Que era El matador. El matador, ¿no? El hombre que fue el capitán, pero además la guía del No era el triunfo de capitán. Argentina.
¿No era El el capitán capitán? era Pasarela. Pasarela, Sí. Pasarela, tienes razón. Pero fue el hombre, el goleador del Mundial, el que hizo los Sí. goles más importantes de la Hizo Argentina. 6 goles. Y Messi ya va en 6 y todavía no ha entrado, digamos, a lo difícil. Claro, ¿no? Fíjate cómo son las dinámicas de diferentes. Claro, son otro tipo de dinámicas. Pero bueno, ahí te queda la duda de que la dictadura le pidió una manito al fútbol en un momento muy difícil, ¿verdad? Y claro, el triunfo de la Argentina pudo darle un poquito de aire, por lo menos hasta el próximo Mundial, a la dictadura argentina, que con Vilela ya Pero estaba... tú sabes que no me creo. Ayer he escuchado un video igual de 3 minutos de un colombiano diciendo que Messi es la creación más mentirosa de los medios de No, comunicación eso del siglo no, XX. imposible. Messi le han hecho ganar, no le han hecho jugar con equipos fuertes. Es una estupidez. No, Esas Messi teorías es... conspirativas son una estupidez. No, Argentina era un equipazo el 78 y ganó. Si ha habido alguna ayudita, vaya a saber Dios, pero eso es ganaron muy en todas las de difícil regla. eso es muy difícil de decirlo. Argentina tenía un equipazo en ese Pero momento claro. y se merecía demasiado. Luque es el que ha muerto el año pasado. Luque. Hernando Luque, si no me equivoco. Sí, Hernando Hernán, Luque, sí, sí. ¿verdad? Bien que te Él era acuerdas. el... Tú sabes que es el primer mundial que he visto yo. Hemos visto la final en un Claro. televisor de este tamañito Por de mi supuesto, padre, en por blanco y supuesto. negro, con los vecinos. Con el relato de Toto Arevalo. Ay, el Toto, El eterno. Toto, El eterno que Toto. sigue relatando todavía los mundiales Igual. hasta el día de hoy. Es un Igualito. camp- es un campeón. Igualito, ¿verdad? Bueno, pero luego el tema básico de la mano de Dios, ¿te acuerdas? Claro que me El mundial Del del 86, 86, que fue una especie de revancha En con los México. ingleses, Sí. ¿verdad? Es decir, creo que el fútbol, más allá de la intencionalidad o no, también te ayuda muchísimo al soporte de la cohesión social. Fíjate que hoy día hablamos en claves, ¿no? Oriente, Occidente, lo indígena, lo no indígena, la paz, el alto, etcétera. El 93, que fue el año de la clasificación de Bolivia, hermano, no, nadie se sentía ni camba, ni colla, ni alteño, ni oriental, nada, no. Todos éramos bolivianos y todo al son de la familia Valdivia, ¿te acuerdas? Bolivia gana y se va, ¿verdad? Todos estábamos ahí. Obvio, había un momento de cohesión. Carlos Mesa tiene un texto muy, muy interesante que te refleja ese momento societal de clasificación al mundial. Yo me pongo ahí entre los imaginarios. ¿Te imaginas si Bolivia hubiese clasificado y hubiese estado ahí jugando con Francia, Senegal, que eran los que les tocaba jugar, Y Noruega. y Noruega, ¿no? Con Haaland? ¿Tú crees que hubiese habido bloqueo? No hubiese habido bloqueo. No hubiese habido bloqueo. No hubiese. Tú sabes que hay el gran Pablo Alabarcés en Argentina que escribe sobre fútbol y tiene un libro, Pasión y Fútbol, y analiza el fenómeno de Maradona el 86. Argentina estaba en crisis y el correlato para compensar esa crisis era la victoria enorme en el Mundial con Maradona a la cabeza, además rescatándolos de la ignominia de la derrota con los ingleses en la Guerra de las Malvinas. Claro. Es decir, ¿alguien se enteraba que había crisis económica? No importaba si no comías ese día. Lo importante era que Maradona los había sacado de ese espacio de menudencia, ¿no? De autovictimización constante para mostrarlos como los mejores del mundo. Entonces, era una figura deportiva, pero política al 100%. ¿Te das cuenta cómo el fútbol termina sustituyendo a la política, convirtiéndose en política? Era un mito viviente. Era la imagen idealizada de lo que debería ser un buen político. Maradona, ese momento, si postulaba, era presidente. Moraleja. Ahí va el tema. Y otra vez rescatamos al viejo Maquiavelo, ¿verdad? Mira, tantos siglos atrás. Necesitas héroes. Sí. Cada sociedad necesita héroes. Los héroes son la expresión de la reivindicación de tu ser. Es eso, de tu ser nacional, de tus elementos de cohesión y demás. ¿Quiénes son tus héroes? Aquellos que te representan, que sobresalen. Generalmente son tus deportistas. Son aquellos donde eres bueno, donde tienes campeones, donde puedes hacer bandear la bandera boliviana, ¿no? Flamear la bandera boliviana con éxito.
Los estados definitivamente no tienen la opción, tienen la obligación de invertir en el deporte, no solamente Qué como un importante lo que elemento estás de tocando. sanidad, si tú quieres, de salud, no, es un elemento político esencial. Nos permite eso, nos hemos alargado un poco, pero entrar a la política. Pero vos sabes que hay un texto que a mí me fascina de Christopher Salmón, que es un tipo especialista. Su libro se llama Storytelling, cómo se cuentan las historias. Y nos dice que últimamente, fíjate lo que voy a decir, y esto es importantísimo porque nos permite aterrizar en lo que tenemos que ver la política. Pero los políticos ya no contratan, como hace Rodrigo Paz, a un José Gabriel Espinosa, un economista bien cuadrado, digamos, que sabe de economía a la perfección. No, contratan guionistas de cine. Creo que lo hemos charlado. Contratan actores de cine. Contratan gente relacionada con la creación de imágenes alternas. ¿Qué significa esto? Que para la realidad ya no solamente te vales de la fantasía, sino que construyes la realidad en función a la fantasía. Guionizas la realidad, creando, ¿no es cierto?, imaginarios inexistentes, pero para que la gente sueñe. O sea, mentiras bien fabricadas. ¿Por qué digo esto? Y me parece fundamental rescatarlo. Por lo que tú dices. Y la historia es bien simple. Un buen asesor político tiene que saber quién es el héroe, quién es el villano. El héroe, el villano, quién es la víctima y cuál es el imaginario de salida. Son los 4 puntos que tenemos que saber. Alguien, si me escucha, tiene que saber que esto es una clase de ciencia política de la manera más, parece simple, pero construye. ¿Quién es el héroe? ¿Quién ha sido siempre el héroe? Evo Morales. ¿Quién era la víctima? Los pueblos indígenas. ¿Quién era el malo de la película? Los neoliberales caras. ¿Cuál era, no es cierto, el lugar al que podíamos llegar? El proceso de cambio. Así de simple. ¿Te fijas cuán contundente puede ser manejar un mensaje de este tipo? Mensaje cinematográfico político. Pero, claro, pero además el tema básico está en la posibilidad de que la creación de esos héroes te permiten 2 cosas, 2 ventajas societales políticas fundamentales. La primera es la reivindicación de momentos de cohesión, ¿no? Eh, Cohesión. Fácil y sencillo. Si no tienes un enemigo, invéntatelo, ¿verdad? Porque el enemigo te va a dar la posibilidad de unión, de cohesión, de diferentes criterios. Cuando tú vas al estadio, si te das cuenta, te vas a una guerra implícita. Te pintas la cara, vas con cornetas, vas con gorros. ¡Wow! Los noruegos en este mundial te demuestran además el estilo vikingo, ¿verdad? Van con sus tambores. ¡Wow! ¿Verdad? O sea, es fantástico. Están personificando ir a una guerra, a una conquista, ¿verdad? Ese es tu adversario. Momentáneo, lo que tú quieras, pero es tu adversario, ¿no? Tienes cánticos de guerra, absolutamente todo. Yo creo que el fútbol, cuando tienes equipos ganadores, cuando tienes una selección ganadora, cuando tienes indudablemente éxitos, réditos, te sirven para generar cohesión social. Sí. Ahí está, ¿verdad? Pero algo más, déjame decirlo. Enseguida termino. Por favor. Entonces, ese elemento va en el ámbito de que cuando tienes momentos de crisis, ¿verdad? Puedes acudir a estos héroes, entre muchos otros héroes que puedes construir, vamos a llamarles héroes alternos, para que salgan, indudablemente, y te creen esos elementos de cohesión. Punto, ¿verdad? El primer elemento. Y el segundo, con eso termino, es el tema de las cortinas de humo, que significa distraer el tema comunicacional. En Bolivia, mi respeto, realmente mi cariño a todos los artistas, todos los que hacen música, todos los deportistas a quienes valoramos muchísimo, pero no tenemos jet set. ¿Quiénes son nuestros jet set? ¿A quiénes les prestamos atención todo el rato? Son a los políticos, ¿sabes? Porque no nos interesa la vida del fulano de tal músico, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos cómo es, lo conocemos en lo cotidiano, es alguien muy cercano, ¿verdad? No ha lanzado, no ha llegado al estrellato máximo, no se rompe carteleras a nivel mundial, no tiene millones y millones y millones, ¿verdad? Donde puede llamar la atención, etcétera. No.
¿verdad? No tenemos presentadores de televisión que sean estilo Tinelli en la Argentina, ¿verdad? Que te pueden manejar millones y millones de dólares. No tenemos artistas de renombre. Es decir, son muy buenos los nuestros, pero bueno, están enclavados. Y nuestros deportistas, ¿verdad? Son sus luminarias. Es decir, te juegan un partidito bien, al siguiente partido están en Techaki, yo qué sé, ¿verdad? Una de esas cosas que indudablemente a veces nos pasa, no todos, por supuesto. Entonces, ¿les vamos a prestar atención? No. Entonces, ¿a quién tenemos que prestar atención? ¿Quiénes son nuestros jet set? Ha comido, no ha dicho, ha hecho los noticiosos, los noticieros, los programas de opinión, etcétera. Están dedicados 95% a los políticos. Eso es bueno para los políticos, no del todo, porque a veces tú necesitas descansar de la carga política porque estás sobrevalorado, sobreobservado y necesitas eso lanzarlo otro. Eso se llama cortina de humo. Tú necesitas tener una cortina de humo, ¿verdad? Y eso no lo tenemos tampoco en el país por una razón básica, porque no tenemos mucho éxito ni en el deporte ni en el ámbito de las artes. Que eso es un poco injusto, ¿no? Pero en todo caso es importantísimo lo que dices. Fíjate vos, solamente refrendo lo que estás diciendo, que si eres un argentino, tienes 25 futbolistas a quien admirar y con quienes tener una entrevista. Tienes seguramente 14 cantantes, a cuál mejor. Tienes 2 actrices eróticas que están todo el día en la tele dando entrevistas y todo el mundo está feliz de verlas, lo guapísimas que son. Tienes, ¿no es cierto?, 8 jugadores de, ¿cómo se llama?, de cricket, ¿no? De este pádel, que lo llaman. Basquetbolistas. Que Basquetbolistas. son capaces de disputarle la Copa del Mundo a los Estados Unidos. Pero claro, y después, cuando no tengas a nadie a quien entrevistar, lo llamas al Charly García para hacer una entrevista ya viejito, cada vez más drogado, ¿no es cierto? Para poder, digamos, poder conversar. O por ahí te tiras una con el Papa. Bueno, antes te podías tirar una con el Papa. ¿Verdad que también te decía, oye, o sea, hombre. Entonces, claro, aquí no te... Fíjese, eso es lo que es la tesis que estamos planteando aquí. Como no tienes esas 350 figuras, por ponerle un nombre, un número completamente ficticio, te quedan las 25 figuras políticas de Bolivia, ¿no? De las cuales 20 son bastante desagradables, tendientes a la corrupción, torpes, ¿no? Y habladores. ¿Pero qué te queda? Es lo que te queda mediáticamente. Si no, los medios no funcionan. Claro. Fíjate vos que Jean-Pierre Labbot decía, ¿no es cierto? La política es la industria de la salvación en Bolivia. Correcto. En el año 50 decía. Es decir, ¿por qué nos peleamos tanto? ¿Por qué hay tantos golpes de Estado? Porque no hay industria en Bolivia, decía. La única industria es la política, entonces tienes que trabajar ahí. En el caso que decimos, la única industria que genera realmente espectáculo es la política. Tienes que estar ahí. No es el show mediático, no son los bailarines. ¿Tenemos acaso un Tinelli? ¿Tenemos un Tinelli aquí, digamos? No como para ver un Tinelli. O novelas. Tenemos, ¿no? Podríamos ver una novela mexicana o argentina y una novela cochabambina. ¿Hay novelas cochabambinas? Hay novelas bolivianas, pero han sido de muy corta duración. O de corta duración, pero incluso actrices o actores eróticos tenemos aquí para que veas, para que digas, mira, estos 3 actores eróticos, qué bandidos, ¿no? Deben haberlos, pero obviamente la capacidad de trascendencia es lo que es. Por eso limitada, te digo, ¿no? nos queda la política. Claro, es nuestra forma de trascender. Hay un texto de Jean-Pierre Labbot que tú lo mencionas muy bien, se llama El embrollo boliviano. El embrollo boliviano, ese me referí. Ese es el texto, ¿no?, de oro. Es de oro. Recomiendo leerlo, sí, porque realmente nos explica esto de la industria de la política. En Bolivia no tenemos otra industria que no sea la política. Sí. ¿Qué fabricamos? Políticos. Malos, buenos, pero eso es lo que fabricamos, es lo que comemos, es lo que vivimos, desgraciadamente. Pero quería decir una cosita más. Permitime en esto de la creación de la nacionalidad. Hay un gran artículo de Mario Vargas Llosa que a mí me parece sensacional, lo leí hace 30 años creo, que te habla de los hooligans. Los hooligans ingleses, tú piensas que son de clase baja, gente, ¿no es cierto?, así que maneja navajas, pistolas, ¿no?, de baja ralea, mafiosos. No, él descubría que los líderes de los hooligans son de clase alta inglesa. ¿Qué significa eso? Que necesitan escapar a su rutina diaria. De lunes a sábado trabajan 8 horas en la oficina poniendo sellos. Y de pronto se dan cuenta que llevamos ese salvaje, ¿no? Cuando éramos de hace 800,000 años, cuando vivíamos en el, no, qué sé yo, en alguna esquina de Europa. Necesitas gritar, necesitas
putear, ¿no? Hermano, Entonces, la gente catarsis. ¿pero qué significa eso? Que generas una noción de cohesión nacional. Somos nosotros. Claro. Clase baja, clase alta, nos da igual. No. Somos nosotros los ingleses. Pero me parece muy bueno. También necesitamos momentos de catarsis. No, son fantásticos. Momentos de catarsis. Yo veía las imágenes de Asunción cuando Paraguay le gana históricamente a Alemania hace algunos días. Y bueno, la gente paraguaya vivía una catarsis increíble. Veía las imágenes de México, la Reforma, el Ángel, ¿verdad? Los mexicanos vivían un momento de catarsis muy importante. Claro, te sirve. También las sociedades necesitan catarsis, un momento Héroes, donde... lo que has dicho tú antes. Eso pues, tú te Héroes. identificas con tus héroes, son mis Si héroes. tu héroe no puede ser el político, es Echeverry tu héroe. Si tu héroe no puede ser, ¿no es cierto?, un tipo disciplinado, un gestor público serio, una persona que te propone las reformas para los siguientes Claro. 20 años, ¿qué te queda? Te queda esos futbolistas, te queda Melgar, te queda Borja, te queda Echeverry. ¿O qué? ¿Qué Pero prefieres? ya les hemos Si te sacado pongo el así, impuesto. ¿a quién prefieres? ¿A Melgar, a Echeverry o a, Pero, o a Diego, Paz, o a está Paz bien. Pereira? Dime tú. 10 veces ¿A a quién? Echeverry, Pero claro, no. a Valdivieso, ¿verdad? Que tenía A toda la Valdivazo. No importa, pero tenía el performance de ser uno de los mejores jugadores del mundo en su momento. ¿Tú sabes que me decían Valdivieso a mí? ¿Por qué, hermano? Pero no, te juro, esto es una estupidez que lo cuenta aquí en cámara. Pero he llegado, por ejemplo, al carnaval de Oruro y Valdi, todo. Pensaban, ¿tú te crees que me parezco a Valdi? Hermano, a ver, habría que ver, ¿no? Que te hagan una Pero bueno, cerveza. me decía. Pero el tema básico es de que es una lección aprendida. Es una lección Porque aprendida. de realmente... Entonces, invertí como gestor público. Invertí como Exactamente. presidente en los Ahora, futbolistas. el Evo perdió millones creyendo de una noción muy vaga, ¿no? De que hacer canchas era igual a tener éxito deportivo, ¿verdad? ¿Sabes por qué hacían canchas, paréntesis rápido? Porque el hermano de Quintana era el que te ponía el pasto sintético. Claro, Era negociado. Era un No era ley de- negociado, ¿verdad? Pero, hombre, tú como Estado tienes la necesidad de invertir en lo que significa el deporte en general. A eso queríamos llegar, pues Ahora, que sepa la gente. Sí, ahora, ¿te imaginas tú que hubieses puesto nomás de incentivo? Yo que el presidente le hubiese puesto unos 30,000 o 40,000 dólares de premio por cabeza a cada uno de los jugadores de la selección antes del partido con Irak. Y yo creo que eso sí funcionaba Te bien. aplaudo. Si no funcionaba Te bien, aplaudo. ¿verdad? Pero Bolivia en el Mundial hubiese sido otra la historia política y societal en este momento. Y cada uno con sus $50,000. ¿Qué era? ¿Has visto ¿Qué ahora? era? ¿Has visto ahora? Me has hecho 3 recuerdo. mil millones de dólares 3 perdidos No, 3 mil millones de dólares perdidos en bloqueos. Ah, no, claro. O sea, No me he dado te cuenta. hubieses ahorrado eso con unos cuantos milloncitos de dólares simplemente. O sea ¿verdad? que no es gasto, ni era Es corrupción. una inversión a Es gran una inversión escala. fantástica. Mire, aquí está. Usted clasifica, le doy 50,000 dólares. Pero en todo caso, parece, no tiene nada que ver. Pero me ha encantado que Bociña, el arquero de Cabo Verde, que trabaja de maestro, Así es. le han dicho, le han mostrado, esto le va a dar la FIFA a la selección de Cabo Verde y a usted le va a corresponder esto. ¿Cuánto dice el $2,000? No, un poquito más. Debe ser unos 100,000. Y el tipo que hace, ¿has visto la entrevista? Sí, es hombre. fantástico, ¿no? Claro, Cabo, que le toca a la Argentina. Tiene 40 años el hombre. Yo cierro esta parte del fútbol diciendo, vamos, hasta eso está, pero milimétricamente pensado. La Argentina y Messi tienen que llegar a la final de la Copa porque es un espectáculo. No importa que le pongas al Gisca Nacional en medio, a la BB, a la Liga de Ferroviaria, ¿verdad? Con eso se tiene que enfrentar la Argentina, no importa, ¿verdad? Los va a ir derrotando, pero tienes que garantizar como espectáculo, la FIFA te tiene que garantizar que Messi y la Argentina estén en la final. Así que hasta eso está milimétricamente. No hemos podido ver No a la puedes Argentina. decir eso, eso es No, injusto. pero ve los rivales. Ahí no hay nada que hacer. Que por el otro lado... O sea, sería triste ver una final entre Cabo Verde y Senegal. No me interesaría. No. Sería primera No. vez en mi vida que no veo la final. Correcto. Pero me parece triste también ver una Argentina como Cabo Verde en 16avos. Y probablemente ver una Argentina o Egipto o Australia en octavos de final. Me hubiese gustado ver una Argentina, además, para ver el potencial del fútbol, una Argentina con Inglaterra, una Argentina con Noruega, una Argentina con España. Ya, ¿verdad? ahora mismo dices. No, para octavos, ¿verdad? Para octavos de final. Pero si gana Cabo Ahora- Verde, jugaría ya
No sé si con Marruecos, pero ya la cosa No, se no, pone no. densa, La ¿no? Argentina sí gana a Cabo Verde, que es lo más probable, lo más probable. Corran apuestas, ¿verdad? 99,9. No, 99,9 que le va a ganar a Cabo Verde. Se va a enfrentar con el ganador de Australia y Egipto. ¿Ah, estás seguro? Sí, claro, esa es la llave. Entonces, veremos quién gana, Australia y Ya, pero Egipto. es suerte también. En todo caso, el próximo partido, ya sea Argentina, Australia o Egipto, es exactamente lo mismo, ¿verdad? El 90, ya no le pondremos 99,9. 98,9, la Argentina te va a Está ganar. siendo muy generoso. ¿No? En todo caso, sí quiero decir algo más, que a mí me parece importantísimo todo lo que hemos dicho en función a generar una gestión boliviana, estatal, que favorezca al fútbol. Tú sabes que los españoles, parece una cuestión de chiste, favorecen, entre comillas, favorecen, pero invierten 1% del PIB español, que es casi de 1.000 millones de dólares, o sea, el nuestro es de 44 mil millones, ellos de 1.000, ¿no? O sea, 20 veces más, digamos, ¿no? El 1% invierten en fútbol, el 1. ¿Cuánto es eso? 10.000 millones. 10.000 millones de dólares ponen, ¿no es cierto?, en estadios, en carreteras, en todo lo que implique fútbol. Tú dices, pero qué mal gasto si hay gente que está sin poder comer. No, es que de ahí sale la plata. De ahí lo que has dicho tú, no es gasto, no es gasto, es inversión. Eso tenemos que entender. Necesitamos cohesión social, necesitamos actores alternos al mundo de la política y eso nos los puede dar el deporte, también la cultura. Y hasta ahora lo que tenemos son autoridades, las hemos tenido los últimos 20 años y las seguimos teniendo hoy día pintadas en esos ámbitos y en esas carteras. Es decir, nada de cultura, nada de fútbol, nada de visión, nada de crecimiento, nada de comprender el significado político y social, también económico. Bueno, es lo que se llama en ciencia política la economía naranja, ¿no? Por supuesto. La ponemos en segundo o tercer lugar como arte. ¿Acaso eso va a generar plata? ¿Acaso unos trompetistas van a generar plata? ¿Acaso una orquesta sinfónica va a generar? ¿Acaso unos pobres futbolistas van a generar? Sí, la respuesta es sí. Demos el vuelco a una economía de recursos naturales dependiente siempre, además, monotemáticamente de un recurso. Ojalá que tuviéramos 14 recursos. Entonces, mira ese Bolivia, qué impresionante. Tienen hierro, tienen wolfram, tienen, ¿no es cierto?, plata, tienen estaño, tienen gas, tienen... No. Sí tenemos uno correlativamente y viene el otro. Ahora están, ya lo escuchabas al pobre tipo que hace nuestro presidente, hasta su apellido intentó olvidarme, Arce, ¿no es cierto? Que decía, ahora vamos a pasar al litio. Y lo decía con esa voz señera. Lo recuerdas con más precisión. Tilín. Sí. No me estaba acordando. Lo decía así con una voz, ¿no? Como diciendo... van a ser más bellos si miran al espejo, digamos. Una cosa patética de vergonzosa. Sí, ya sabemos. Otra vez Bolivia dependiendo, como hace 500 años, de un solo recurso natural. ¿Qué tal si nos vamos hacia una economía naranja, como se llama, y empezamos a proveer a todos estos señores con mucha más fuerza? A futbolistas, claro, artistas, músicos, pintores, actores, al cine boliviano. ¿Tú crees que no hay talento? Oh, muchísimo. Pero hay muchísimo talento. El otro día lo entrevistaba a Gori Patiño, por ejemplo. Es medio genio el tipo. O sea, el tipo la tiene clarísima. No es un genio. A mí me bueno, sí, no es medio genio. Y podemos tener una lista larga. A ver, el Grillo Villegas, solamente para decir. Una fiera, total. O sea, si el Grillo Villegas hubiese nacido en la Argentina, estaría entre los músicos más grandes del mundo, probablemente. Sí. Así de sencillo, ¿verdad? Sí. Es decir, es otra de las cosas. Y puedo tener un montón de nombres de deportistas. Esto músicos. Déjame decir, por favor. Tú sabes que escribiendo una novela... Yo he escrito ya 2. Claro, lo hago con mucho entusiasmo y me fascina. Y estoy escribiendo una tercera que la termino supuestamente en julio, pero me va a atrasar un poquito. Pero ¿a qué quiero llegar? Que el 5% de la población boliviana lee. Eso significa unas 500,000 personas, de las cuales 490,000 leen simplemente Vanidades o alguna revista Condorito, digamos, que no está mal. Unos 10,000 realmente leen. ¿Cuántos leen mi novela? 1,000 personas a lo mucho. Si sacas la misma novela en México, el 15% de la población te lee, no el 5%. Y es una población de 115 millones. ¿Qué significa que el 15% te lea? 15 millones.
15 millones es más que 500,000. Es decir, con una novelucha medio, hasta mediocre, te van a comprar 40,000 personas la novela, más o menos. He hecho los cálculos yo, pues. 40,000 personas que la vendas a 30, ¿cuánto puedes sacar? 1,200,000, ¿cuánto va a ser para vos como escritor? 500,000, puedes vivir siendo escritor. Es decir, nosotros estamos, hay un muro de contención. Podrá ser muy creativo, pero no tenemos el chance de dar el salto porque somos un país pequeño y alejado de todo ese tipo de prácticas. ¿Te das Así cuenta es. qué triste y frustrante? ¿Para qué ser médico? ¿Para qué ser escritor? ¿Para qué ser cantante? Si sabes que tu techo es de 1 metro. El techo de un mexicano es de 3 metros. El techo de un brasileño es de 25 metros. Esa es la cosa. Y el techo de un gringo es de 150 metros. Puedes crecer un montón, siendo bastante mediocre. Pero siendo mediocre, que en Oklahoma, en un barrio pequeñito, ¿cuántos son? En ese barrio, 150,000. Le tires un par de cantadas medio drogado y está a sustentar. No, te ubicas que la diferencia solamente por el tamaño que tenemos. Entonces hay que tener una actividad de subsidio a esos actores. Me sorprende escucharte, un defensor ultranza de libre mercado, del liberalismo, un subsidio, pero esta vez Pero por un tiempo, 5 años. Es que lo hemos está bien, descuidado mucho. está bien. Es No, un está bien, descuido está bien, de estoy de acuerdo. 500 años. Pero tú y yo sabemos que la solución va por políticas públicas a largo alcance. Y yo Sí. creo que ahí va el tema. Pero ¿sabes quiénes no pueden vivir? Viven más trágicamente según lo que, y ya cambiando de tema, por supuesto, según las últimas declaraciones, los últimos pedidos, las últimas amenazas. Digo, quienes están muriendo de hambre son jueces, Sí. magistrados, Bien que lo toques. todos los funcionarios del órgano judicial. Están pasándola tan mal, según los datos que nos ha dado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, que hasta están amenazando con un paro. Una obra surrealista de Salvador Dalí. Surrealista de Salvador ¿Verdad? Dalí. ¡Viva! Oye, lo hemos criticado a Argollo, lo hemos hecho tal con esta mesa, hombre. Y ahora el presidente del Tribunal Supremo de Justicia dice, no, nos vamos al paro. Hasta las últimas consecuencias. Asesorado por Argollo. Escalonado, además, con el mismo discurso, ¿verdad? Vamos a iniciar medidas escalonadas, miércoles. Bueno, parece que el gobierno ha decidido no jugar al desgaste con ellos, ¿no? Se va a reunir, va a atender rápidamente las mesas de trabajo. Yo he dicho, puta, si otra vez el Rodrigo le aplica su estilo, vamos a tener un paro de 60, 70 días de la justicia hasta que los tipos estén agonizando, ¿verdad? Y todos los litigantes estén muertos y demás, ¿verdad? Y yo dije, pues, si replica ese estilo va a ser fatal. ¿Qué opinas tú? A ver, me encanta cómo lo dices, porque es así precisamente, pero tú sabes que hay que partir de algo. Nos han enseñado a nosotros, que somos alumnos de ciencia política, nos han enseñado que un país se maneja con 3 poderes: el poder legislativo, que es el parlamento, la asamblea, como lo llamamos ahora; el poder judicial, que son los jueces; y el poder ejecutivo, que es el gabinete. Bueno, ahora son los tenemos el ministros. electoral más, ¿no? La nueva constitución. Bueno, está bien. Pero si tú sumas la platita que recibe el Poder Legislativo del Parlamento, no llega ni siquiera al 0,3% del total de plata del presupuesto general de la nación. El del Poder Judicial, y bien que lo tocas para los datos exactos, llega al 0,43. Sí. Eso significa, imagínense, que de los 100 bolivianos que se gasta en el país, 43 centavos son destinados al órgano Pero judicial. eso iba, eso estoy explicando precisamente, y bien que me lo dices, 43 al Poder Judicial. 43 centavos. 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 33 centavos. 0,4 del presupuesto general del Estado va al Poder Judicial. 33 centavos al Poder Legislativo. El 99% de la plata, 99, como algo además, como 2%, se va al gabinete, se va a los ministros. Sí. No se va ni a los parlamentarios ni al Poder Judicial. ¿Qué significa eso? Que es mentira que estamos. Eso nos han enseñado el primer año, ¿te acuerdas? Un país tiene 3 poderes y el poder, además, el cuarto poder, que es el electoral, o el cuarto poder, que es, ¿no es cierto?, el poder de las superintendencias y de la eficiencia, como hay en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Que tienes un cuarto poder que te ve las políticas públicas. Bueno, al margen de eso, nosotros somos un solo poder, es poder ejecutivo, es magno. Los demás poderes son adorno. Entonces, esta huelga que está haciendo Romero, asesorado por Argollo y Condori. Me imagino, no sé. Estamos bromeando, estamos ironizando. Sí. No, asesorado por estos señores, es legítima. Somos el peor país de América Latina. Tú sabes que solamente Japón tiene el 0,4, pero Japón, que ha logrado tener una justicia absolutamente preclara, lúcida. En general, el promedio en América Latina, hoy día lo entrevistábamos
al experto en el tema, que se me dio su nombre, que es un crack además, ¿no? El promedio en América Latina es 3 puntos del PIB. 3 puntos. O sea, 1000% más de lo que recibimos nosotros. Esto es bestial. O sea, Bolivia no recibe nada para sus jueces. Y ahí viene mi comentario, que solamente voy a tirar el anuncio para comentar contigo. Ahí viene la lógica del gobierno. Les voy a dar solamente este poquitito, pero en el fondo te están diciendo algo más. Ustedes gánense su platita como puedan. Ahí viene la corrupción implícita del Poder Judicial. Como no nos da el Estado, tenemos que generarnos nosotros nuestro propio morfe, nuestro propio, ¿no es cierto?, chairito. Y se convierten en corruptos. Y esto es brutal y hay que decirlo. Sí, pero hay un detalle que es mucho más importante, ¿no? Sale el ministro Espinosa y dice, le subo a Torpe, ustedes sí, y ¿a quién le quito? sí. Oye, qué A su estilo. torpe. Sí. No, porque, ¿sabes? Debemos tener Perdona que tres te corte, ministros. te tengo que cortar. Tres Ya dijo ministerios. eso al comenzar los 53 días de bloqueo. A la COP que no friegue porque no tenemos nada. ¿De dónde los vamos a dar? Si ya les hemos dado el Le 20%. subimos, ya les hemos subido y si le subimos... No, O sea, un cursito de una semana, de un día, aunque sea de 2 horas, en política al señor sí, Espinosa le será, vendría será bien. muy bueno en el ámbito económico, no lo sé, ya veremos sus frutos. Por lo pronto, No tiene el idea. tema del dólar, por ejemplo, ha ido al revés. O sea, primero te tira Igualado. el dólar flexible, Así. ¿verdad? Y luego recién te habla de los aranceles, cuando lo que debías haber hecho es Al un revés. paquete entero, ¿verdad? Sí. O primero... Pero no te vayas del Poder Judicial, Pero seguiremos ahí, porque quiero decir algo más. cerremos eso. El señor Espinosa se ha puesto a tiro, porque dice, ¿y a quién le quitamos? Sí, al Ejecutivo hay que quitarle recursos. Papá, bien, si quieres yo voy una semana a asesorarte, así de pedante. No, Disculpen la pedantería de no, Diego ahí. al Ejecutivo. Yo te digo Tienes aquí, tienes 3 que- o 4 ministerios inútiles ahí Sí. que están. Tienes una estructura grande de empresas estatales que no funcionan. Eso. Tienes un montón de Que gastos. se llevan un tercio del Exactamente. presupuesto anual. Así que tienes un montón de dónde quitar y de dónde recortar. Tienes para pagar el Poder Judicial de Chile y de Argentina más. Y si somos así, sí, tirando a toda esta gente que no sirve para mucho. Así que no vengas a decir eso porque es una iniquidad y una, ¿no es cierto?, ofensa para los bolivianos. Claro. Claro que hay plata, lo que pasa es que no estás sabiendo manejarla bien. Ahora, evidentemente, todo parece entrar a su cauce. El Poder Judicial, a través de sus autoridades y el ministro de Gobierno, el Pato Viedo, ha vuelto a salir ahí a negociar un poco. Han dicho que, bueno, todo está en calma, que van a sentar mesas de trabajo. Oye, muy, muy COP, ¿no? Realmente van a empezar a instalar mesas de negociación, Eso está de muy bien, diálogo. Pedro. Me parece el estilo puede ser cuestionable, pero bueno, si hay resultados, no importa el método, no importa el medio. Pero el tema básico es de que hemos descuidado un tema que es, yo diría, inherente a este pataleo del órgano judicial, que además es justificado por el tema de recursos. La reforma a la justicia. Algunos ciudadanos que se ponen al otro lado de la vereda y nos dicen, más allá de los fríos números que manejamos, ¿quieren más plata para qué? Internamente, Diego, el 94% de esos 40 centavos que te dan van a sueldos y salarios. Eso significa que si tú quieres 5 o 6, la pregunta, porque ese es el pedido, 5% del presupuesto general del Estado. ¿Para qué? Esa es la pregunta básica. Y es ahí, creó una oportunidad maravillosa que tiene el gobierno, y no solo el gobierno, sino el Estado en general, estoy hablando de los poderes, de decirle al órgano judicial, está bien, podemos hablar de presupuesto, podemos subir el presupuesto, pero hablaremos también de reforma a la justicia. Y ahí quiero decir algo más, porque esto es importantísimo. Y tiene que ver con esta lógica de decir, les damos 100 millones de dólares por año, de un presupuesto de 45 mil millones. ¿Qué significa esto? 0,3 y pico. Ustedes gestiónense, eso no lo dicen frente a la prensa, pero les dicen, como les estamos dando tan poco, ustedes avívense. O sea, le están diciendo en el fondo, sean corruptos, manejen la plata como les da la gana. Y el cálculo que he hecho yo, hay 100,000 causas más o menos ahorita en el Poder Judicial. 1% serán políticas y el 99% son familiares, ¿no?, empresariales, etc. Que saques, fíjate la miseria de cálculo que estoy haciendo, que saques por causa. Che, hermanito, pásame unos pesitos y te voy a hacer ganar.
que pagues $300, 300 miserables dólares por caso. Yo sé. Su cara de sorpresa. ¿Sabes cuánto Te te vas a genera? empezar a whatsappear. Dígame cuáles son sus contactos. Ya, $300 pero por déjame una hacer este causa. cálculo, vas a ver. A $300, ¿sabes cuánta plata se manejaría en el Poder Judicial? 3,000 millones. O sea, 30 veces más de lo que el Poder Ejecutivo, de lo que el gobierno les da. Entonces tienen que moverse. Si fuese no $3,000, sino $1,000, ¿te parece mejor? Eso significaría 100,000 millones de bolivianos. Algunos ¿Cuántos? operadores de justicia te dirían, baratero eres. Pero barato. Serían 15,000 millones que estaría manejando por debajo, de manera oculta. Les das 100 millones y ellos te generan 15,000 millones por debajo con negociados. Ojo, cobrando a $1,000 por caso. Si es más, te fijas que es un negocio el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha convertido en un tesoro de la política. Es el tesoro central de la política. Y si eres de los abogados astutos que le resuelven las cosas al Arce, por ejemplo, te haces una casa en 2 meses. En 2 años eres el tipo seguramente entre los 50 más ricos de Bolivia. Eso se ha convertido el Poder Judicial. Y lo muestran las cifras en términos de estudiantes. Tú sabes que Derecho es la carrera con más estudiantes En todas las universidades. en todas las universidades. En todo el Y no es sistema casual. universitario, público, No es privado. informática, No. no es Es inteligencia derecho. artificial, todas las cosas que deberíamos aprender. No, es derecho, porque de ahí sacas un montón de plata, pero no haciendo derecho, haciendo mafia, haciendo cosas ocultas. Estos Es una presupuestos. generalización que no es bueno hacerla. Hay excepciones, hay Pero hay gente. excepciones notables y gente excepciones brillantísima, ¿no? Muy interesante, pero evidentemente Claro. es lo que más se percibe, es lo que la sociedad percibe. Pero bueno, ahora a este tema que se ha levantado polvo y que obviamente entrará en cauces de una negociación que me parece importante, está el último tema que vamos a tocar así rapidito y que lo dejamos en puntos suspensivos. El país tiene el reto de llenar las acefalías del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo lo va a Exactamente. hacer? Ahora, en todo caso, la discusión ha sido, ¿vale la pena seguir teniendo un tribunal de justicia? ¿O diré un tribunal constitucional? ¿Ha servido? Bueno, constitucionalmente, mientras no lo modifiques, y no creo que el gobierno entre ahorita a modificar la Constitución, está. Es O sea, verdad. está ahí, ¿verdad? Es Está una ahí. tontería lo que se plantea. No, Es verdad, está ahí. se Y el discutirá. Tribunal Supremo de Justicia está ahí, ¿verdad? Pero la cosa es de que ahora tienes que llenar las acefalías que hay. En el Tribunal Constitucional tienes 5 y en el Tribunal Supremo de Justicia tienes 2. Sí, 5 y 2. O 2. Ah, no. Está claro, no hay otra forma, no hay dónde perderse, son elecciones. Eso es lo que dice la Constitución. Y aquí creo que debemos ser clarísimos, por lo menos yo lo soy en el ámbito de la crítica y el análisis. Se fue duro con Evo Morales, se fue duro con Arsic y el intento de tratar de llenar por otras vías las acefalías. La única forma constitucional, la única forma de respeto a la constitución política del Estado es convocar a elecciones y llenar esas acefalías con elecciones. Hasta que modifiquemos la constitución política del Estado, que tiene sus procedimientos y que indudablemente van a tardar, yo no diría meses, van a tardar años en plasmar esos procedimientos. Pero fíjate cuáles son las fases, que son más de las que voy a decir, pero voy a decir 3 a grandes rasgos. La primera fase es de destrucción del Poder Judicial. Evo Morales sube y para tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de manejar a su libre albedrío el poder político, tiene que derrumbar al Poder Judicial. Es lo que hacen. Con todas las autoridades máximas, las empiezan a amenazar. Es un poco más largo, pero he escrito una columna con los nombres y todo. Destrucción del Poder Judicial para apoderarse del Poder Judicial y sacar las leyes que les vengan en gana. Sacas una ley, es una ley ilegal, te van a decir, no, el Tribunal Constitucional. Claro. Segunda fase, folclorización con la elección. ¿Para qué? Para permitir la reelección de Evo Morales. Es decir, votos bajo el paraguas del Congreso, la Asamblea Legislativa, que ponía sus nombres, ponía su gente y descartaba a los buenos. Esa ha sido la segunda fase. Primero dominas, sacas a las cabezas, cortas cabezas, te apoderas del Poder Judicial, pero después te apoderas aún más, de una manera folclorizada. Y tercera parte, de una manera mercantil, prostituida. Es lo que hace Luis Arce con el Tribunal Constitucional, volviéndolo su guardaespaldas, digamos, ¿no? Para impedir que lo saquen. Son 3 fases muy marcadas. Exactamente. ¿A cuál estamos yendo? La Esa es pregunta del millón es esa. ¿Rodrigo Paz intenta hacer a lo Evo la captura
del órgano judicial, yo no diría del órgano judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional? Esa es la pregunta, porque ha circulado, Jorge Quiroga lo ha denunciado, ¿verdad? Un proyecto de ley que podría dar la atribución al órgano ejecutivo de designar las acefalías del Tribunal Constitucional. Así tal como lo hemos criticado a Evo Morales, los intentos del Tilín, vamos a ser críticos si Rodrigo Paz lo intenta hacer, porque eso es antidemocrático, es inconstitucional. Y es lo que tú exactamente relatas, una intención de tener el control, especialmente del Tribunal Constitucional, para tener a la justicia a tu lado. Y probablemente implantar varias reformas de alcance que pueden lidiar con el orden constitucional y, claro, tener un Tribunal Constitucional que te saque constitucional, 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 constitucional. Esperemos que no se dé. Esperemos que no se dé. Ninguno de los tres escenarios. Ninguno de los Primer tres. escenario de destrucción del Poder Judicial. Exacto. Tercer escenario de electoralización del Poder Judicial para beneficio propio. Tercer escenario, ese es el segundo. Tercer escenario, captura del Tribunal Constitucional, poniéndole plata para que favorezca enteramente al gobierno. ¿Alguno de esos tres escenarios se va a replicar o creamos el cuarto escenario, que es realmente una transparentación del Poder Judicial teniendo a los mejores? Así es. Y fundamentalmente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha cometido excesos y prácticamente nos ha llevado a ciertos problemas políticos, desde la reelección de Evo Morales, que no debería haber sido, hasta otros elementos, y yo creo que es hora de bajarle la dosis. Hay que plantear muchísimo una reforma a ese suprapoder que tiene el Tribunal Constitucional, al cual se le ha dado absolutamente toda la centralidad en los ámbitos electorales. El Tribunal Constitucional es quien te dice quién va a ir, quién no va a ir, quién está habilitado, quién no está habilitado, violando incluso o sobrepasando la tuición de otros órganos del Estado. Señores, es hora de bajarle la dosis a eso. Y lo más importante, veremos, esto seguramente va a meritar un próximo programa, cómo deviene llenar las acefalías, que ahora es el gran reto que tiene la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque pasa por ahí, pasa por una ley. Sí, Y señor. esa ley obligatoriamente tiene que llevarnos a un proceso electoral. Es la única forma en la cual podríamos llenar esas No nos queda acefalías. otra. No hay otra. Digo, no hay otra que despedirnos. Hay otra. Mañana ver Portugal-Croacia. Bueno, no hay que decir, porque se supone que no estamos. Sí, mejor. estamos grabando, así que ya la gente nos va a ver cuando estén los octavos de final hechos. Así que hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias, hasta la siguiente semana.